La epigenética transgeneracional es real y documentada. Los efectos de algunos disruptores endocrinos se transmiten hasta la tercera y hasta la cuarta generación a través de marcas epigenéticas en células germinales, pero esas marcas son reversibles, obviamente con intervenciones correctas, que las estaremos viendo aquí. Michael Skinner de la Washington State University demostró en el 2005 algo que cambió la biología para siempre. La exposición al fungicida vinclosolin en ratas embarazadas generaba infertilidad en los descendientes machos, no en la primera generación, tampoco en la segunda generación, sino en la tercera y en la cuarta generación, sin que el ADN hubiera cambiado, sino solo las marcas epigenéticas. Bueno, pues eso se llama epigenética transgeneracional y los disruptores endocrinos son uno de sus mecanismos más documentados. Esto no es para asustarte, pero es para que entiendas la profundidad real del por qué reducir tu exposición a disruptores importa, no solo por ti, sino por las generaciones que vienen. Hoy vamos a los mecanismos, a la evidencia en humanos que existe y es más sólida de lo que crees y a lo que puedes hacer desde hoy para interrumpir esa cadena. Cuando leí por primera vez el trabajo de Skinner sobre el vinclozodin, recuerdo haber tenido que releer esos párrafos varias veces. La idea de que una exposición química podía dejar huella biológica 4 generaciones después, sin tocar el código genético, no, cambió completamente cómo entiendo la responsabilidad de cuidar nuestro propio ambiente hormonal el día de hoy. Soy María Cadengo, especialista certificada en hormonas y fundadora de la escuela Sattva Yoga. Y en América Latina el uso de pesticidas organoclorados, muchos de ellos ya prohibidos en Europa y en proceso de prohibición en nuestros países, sigue siendo bastante alto. Y la exposición acumulada en poblaciones agrícolas latinoamericanas es particularmente relevante para este tema. Hoy la ciencia llega a esta realidad. 3 cosas que vamos a ver el día de hoy. Primero, cómo interrumpir la cadena transgeneracional desde hoy mismo. Segundo, el mecanismo exacto de cómo funciona la transmisión transgeneracional. Y tercero, los disruptores con mayor evidencia de transmisión documentada. Pero antes de este segundo punto, la diferencia entre el efecto directo en una generación y el efecto verdaderamente transgeneracional. Esa distinción es clave para entender la magnitud real de lo que estamos hablando. Las marcas epigenéticas transgeneracionales que te mencioné arriba en el video son reales y documentadas en al menos 4 categorías de disruptores, pero son reversibles. Y eso convierte cada decisión de reducción de exposición en una intervención con impacto que va más allá de tu propia vida. ¿Cómo vamos a interrumpir esta cadena transgeneracional? Bueno, la buena noticia detrás de toda esa ciencia es que las marcas epigenéticas son reversibles, como ya te mencioné, no siempre completamente, no siempre rápidamente, pero sí modificables. La plasticidad epigenética es bidireccional. Las intervenciones con mayor evidencia de reversión epigenética. Primero, la reducción de exposición a disruptores, lo que hemos trabajado en todo este bloque a lo largo de estos videos. Segundo, la alimentación rica en metildonantes, folato, por ejemplo, las verduras de hoja verde, las legumbres, la B12, que es proteína animal, algas, o la colina, que lo encuentras en el huevo y en el hígado. Los polifenoles como modificadores epigenéticos, curcumina, resveratrol, EGCG, el ejercicio de fuerza moderado, el sueño profundo, consistente y reparador. Mira, piénsalo así. Las marcas epigenéticas no son tatuajes permanentes en el ADN. Son más como anotaciones que hiciste a lápiz. O sea, se pueden borrar y se pueden reescribir con las condiciones correctas. Así que esta semana añade una fuente de folato a cada comida. Lenteja, espinaca, frijoles, aguacate, brócoli. El folato es el metildonante más importante para la reversión epigenética y está en nuestra cocina latinoamericana desde siempre. Y si en los próximos meses mantienes la reducción de los disruptores más el apoyo epigenético activo, estás interrumpiendo una cadena
que de otra forma podría seguir transmitiéndose a lo largo de las generaciones. Pero a ver, para entender por qué esta interrupción importa tanto, necesitamos ver el mecanismo exacto de cómo funciona la transmisión. Entonces, el proceso completo, vamos a él. ¿Cómo funciona la transmisión transgeneracional? El mecanismo fue propuesto por Skinner y confirmado en múltiples estudios posteriores. Bueno, y entenderlo en detalle es lo que permite ver por qué esto no es alarmismo, sino biología documentada. Mira, las marcas epigenéticas, especialmente los patrones de metilación del ADN en las células germinales, que es decir, óvulos y espermatozoides, pueden transmitirse a la siguiente generación y a las siguientes en plural. ¿Cuál es el proceso? Hay una exposición a disruptores endocrinos. Bueno, eso te genera una alteración de patrones de metilación en las células somáticas, lo cual nos genera una transmisión de esas marcas a las células germinales. Y entonces, una herencia de las marcas alteradas en la siguiente generación y entonces una expresión de fenotipos alterados sin cambio en el ADN. Te explico ahora la diferencia en la transmisión F1 y una transgeneracional. Y te voy a dar nomenclatura. F0 le vamos a llamar a la madre expuesta. Imagínate que soy yo, es un efecto directo. F1 le vamos a llamar a la hija que está en el útero durante la exposición. También ella tiene un efecto directo. Ella es la F1. Y la F2 es la nieta, que esa es la primera generación transgeneracional real. Esa nieta está también en los ovarios de la hija que está en mi útero. Esa es una suposición, ¿verdad? Y vamos a hablar de un F3, la bisnieta, que es la segunda generación transgeneracional. ¿Ok? Entonces ya tenemos F0, F1 es la mamá, F2 es la hija, F3 es la nieta y F4 es la bisnieta. Bueno, solo cuando el efecto persiste en F2, que es la nieta, o más allá, sin que esa generación haya tenido una exposición directa, hablamos de epigenética verdaderamente transgeneracional. La evidencia la encontramos una vez más con Skinner, Reproductive Toxicology del 2019. El seguimiento de 4 generaciones de exposición a vinclosolin confirmó las alteraciones consistentes en la función reproductiva hasta la generación F3, con marcas epigenéticas identificables en el esperma de los descendientes no expuestos directamente. Ahora la evidencia en humanos que existe y es más relevante de lo que crees, especialmente para nuestra región. Los disruptores con mayor evidencia transgeneracional, porque no todos los disruptores tienen el mismo nivel de evidencia transgeneracional, eso sí. Bueno, estos 4 que te voy a mencionar son los que concentran mayor documentación científica. El primero son los organoclorados, es decir, DDT, PCBs, endosulfán. Hay un estudio de CON en donde dice las nietas de mujeres expuestas al DDT durante el embarazo tienen mayor riesgo de obesidad y mayor riesgo de cáncer de mama, sin haber sido ellas mismas expuestas al DDT en cantidades significativas. El DDT fue ampliamente usado en América Latina hasta los años 80, 90. Sus residuos persisten en el ambiente. Pasemos al número 2. Vinclozodin es un fungicida agrícola. El estudio de Skinner que abrió el campo. Los efectos en la función reproductiva masculina se transmiten hasta la 4ª generación en modelos animales. Pasamos al número 3. BPA. Estudios en roedores muestran efectos transgeneracionales sobre la función ovárica, sobre la sensibilidad hormonal y sobre el comportamiento. Los datos en humanos son preliminares, pero también son consistentes con los modelos que presentan los animales. Y pasemos al número 4, los ftalatos. Alteraciones en la diferenciación hormonal se observan en los descendientes de los animales expuestos, especialmente en el eje reproductivo masculino y femenino. Ahora, lo que sabemos en humanos. Bueno, la evidencia directa transgeneracional en humanos es más difícil de obtener, pues por razones metodológicas obvias. Requiere seguimiento de múltiples generaciones durante décadas, pero los estudios observacionales en poblaciones expuestas
como las comunidades agrícolas latinoamericanas, con altísima exposición histórica a los organoclorados, muestran patrones consistentes con los modelos animales. Hoy abrimos con el descubrimiento de Skinner en el 2005. Ahora tú tienes el mecanismo completo y sabes que esas marcas sí son reversibles. ¿Cuáles son los 3 puntos que te llevas el día de hoy? Uno, la epigenética transgeneracional es real y está documentada. Los efectos de algunos disruptores endocrinos se transmiten hasta la tercera y la cuarta generación a través de marcas epigenéticas en células germinales. Dos, los disruptores con mayor evidencia transgeneracional, los organoclorados, el vinclozolín, los ftalatos, el BPA. Tres, las marcas epigenéticas son reversibles. La reducción de exposición, la alimentación con metildonantes y los polifenoles tienen evidencia de reversión epigenética. ¿Y cuál es la victoria rápida que te llevas el día de hoy? Bueno, pues esta semana añade a tus comidas lentejas, espinacas, frijoles, aguacate, brócoli. El folato es el metildonante más importante para la reversión epigenética y está en nuestra cocina latinoamericana desde siempre. Recuerda algo importante, lo que tú sanas hoy no te pertenece solamente a ti, sino viaja hacia adelante en tus hijas, en tus nietas o simplemente en las mujeres de tu comunidad que aprenden de ti. Eso es el legado hormonal más profundo que puedes construir. Y nuestra siguiente sesión de este viernes, el video más práctico del bloque, el detox hormonal real, el protocolo de solo 4 semanas para reducir tu carga tóxica de forma sistemática. No el detox de jugos de 3 días, no, la versión con evidencia, por frentes, que de verdad funciona. La trilogía de esta semana que hemos estado viendo, los primeros 1000 días fue el primer video, hoy los disruptores transgeneracionales y el viernes el protocolo de detox de 4 semanas. Que no se te olvide suscribirte a este canal y además darle clic a la campanita. Recuerda que aquí construimos el mapa completo de tu biología femenina, paso a tu ritmo, con información científica, con conciencia. Y no olvides, descarga también el recurso Las 8 señales de que ya estás en la perimenopausia. El link de ese recurso, que es completamente gratuito, está en la descripción de este video y en la descripción del canal. Nos vemos en el próximo.